No hay vuelta atrás. Lo sé, y acepto las consecuencias. Después de que mi esposo me engañó, el esposo de su amante vino a verme. Él dijo: tengo un patrimonio neto de 9 cifras. Solo di la palabra y iremos a la oficina del registro civil mañana. Solo necesité unos segundos para aceptar. Estaba acurrucada en un rincón apartado de una cafetería con jardín en el barrio de Salamanca, Madrid. Elegí el lugar yo misma. Escondida detrás de un espeso helecho, podía ver todo el patio, pero era casi imposible que alguien me notara. En mi mesa, el hielo de mi horchata ya se había derretido. La horchata y el café con leche se separaban en 2 capas acuosas distintas. A unos 9 metros de distancia, en la mesa 6, junto al estanque de peces Coye, estaba mi esposo, Carlos. No estaba solo. La mujer frente a él, con un atrevido vestido de seda rojo que mostraba un par de piernas largas, era Elena. Sabía quién era. Cualquiera en el mundo de la logística y las finanzas de Madrid conocía a Elena, la esposa de Alejandro Sterling, presidente de Sterling Logística, un verdadero tiburón en la industria naviera. Carlos sonreía. Era la misma sonrisa que una vez había amado tan desesperadamente. La sonrisa que me había convencido a mí, una gerente de auditoría senior rígida y disciplinada, de dejar mi carrera en una gran consultora. Había liquidado mi plan de pensiones y cada opción de acciones que había ahorrado durante 10 años para ayudarlo a iniciar su empresa constructora. La mano de Carlos, la que aún llevaba el anillo de bodas de platino que había elegido, ahora acariciaba descaradamente la espalda de Elena. No lloré. Mis ojos estaban secos. A los 32 años, después de una década lidiando con números, con balances secos y temporadas de impuestos estresantes, había forjado una cabeza fría. Solo sentí un peso aplastante en mi pecho, como una piedra de 1000 kilos que me asfixiaba. Hace un mes, Carlos había llegado a casa con aspecto demacrado. Me dijo que la empresa estaba en serios problemas legales, enfrentando una posible liquidación de todos sus activos. Me convenció para firmar papeles posnupciales, renunciando efectivamente a mis derechos en un divorcio sin oposición. Ava, es solo una formalidad, había suplicado, su voz tan sincera que no había sospechado nada. Necesito poner este nuevo desarrollo inmobiliario a mi nombre solo para asegurar el préstamo y salvarnos. Si todavía estamos legalmente vinculados y la empresa quiebra, el banco embargará la casa, todo, solo firma. Tan pronto como esto pase, lo revertiré todo. Firmé porque confiaba en mi esposo, porque quería proteger el futuro hogar para los hijos que aún no habíamos tenido. Y ahora la verdad se revelaba ante mis ojos. No había ningún desarrollo inmobiliario en peligro. Solo había un hombre traicionero tramando construir una nueva vida sobre las cenizas del sacrificio de su leal esposa. ¿Has visto suficiente? Una voz profunda y ronca justo encima de mi cabeza me hizo saltar. Miré hacia arriba. Un hombre alto con un costoso traje de carbón hecho a medida estaba de pie allí. Su rostro era anguloso, sus ojos hundidos y tan fríos como un lago helado en invierno. Era Alejandro Sterling, presidente de Sterling Logística, el esposo de la mujer que actualmente se acurrucaba con mi esposo. Sin esperar una invitación, Alex sacó la silla frente a mí. Su comportamiento era imponente, irradiando la autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera oscura fue nítido y final. Tu esposo está gastando mi dinero, afirmó Alex. Su tono era plano como si estuviera discutiendo un informe financiero mensual. Y ya ha allanado el camino para echarte a la calle. Miré de la carpeta a Alex. ¿Qué quieres? No respondió de inmediato. Empujó la carpeta hacia mí. Página 5. Echa un vistazo. Con dedos temblorosos, la abrí. La página 5 era una copia notariada de la sentencia definitiva de disolución del matrimonio, fechada hace una semana. El sello carmesí de la Audiencia Provincial de Madrid se sentía como un sello sarcástico en mi vida. ¿Cómo es posible? Mi voz se quebró. Dijo que aún no lo había presentado. Dijo que estaba esperando hasta después de la crisis. Lo presentó el día que firmaste, interrumpió Alex, su voz fría y brutal, pero entregando la verdad que necesitaba escuchar. Y como firmaste un acuerdo renunciando a todas las reclamaciones sobre los bienes gananciales para ayudarlo, legalmente te quedas sin nada. La casa donde vives, el coche que conduces, incluso el dinero de tu cuenta de ahorro conjunta que le diste para invertir, todo legalmente le pertenece a él. Dejé caer la carpeta. La sensación de traición, de haber sido completamente engañada, se me subió por la garganta como bilis amarga. No solo había perdido a un esposo,
Había perdido mi autoestima, mi fe en la decencia básica. Yo, Eva Ruiz, una contable certificada de primera, cortejada por innumerables corporaciones, había sido estafada de la manera más dolorosa por el hombre con el que compartía mi cama. Fue el peor cálculo de mi vida, y el costo fue toda mi juventud y fortuna. Alex observó mi expresión, sus ojos se entrecerraron en evaluación. La angustia no resuelve problemas. Eres una profesional de las finanzas. Entiendes el concepto de recortar pérdidas mejor que nadie. Esa inversión se ha amortizado. Es hora de pensar en la reestructuración. Lo miré, obligándome a recuperar la compostura. Me alicé el cabello y me ajusté el cuello de la blusa. No me buscaste solo para informarme que soy un fracaso, ¿verdad, señor Sterling? Una comisura de su boca se curvó hacia arriba, aparentemente complacido con mi rápida recuperación, muy perspicaz. Legalmente, ahora eres una mujer soltera. Yo también he finalizado mi divorcio de Elena, pero ella fue más astuta que tú. Todavía posee un poder financiero significativo en mi empresa porque la división de activos aún está en litigio. Tiene personas en mi departamento de contabilidad desviando fondos de la corporación para apoyar a tu ex esposo. Alex hizo una pausa, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. Tengo una fortuna de cientos de millones. Pero necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien con la experiencia profesional para auditar todo mi sistema y detener el flujo de dinero ilícito que Elena está desviando. Necesito una esposa legal para reemplazarla, para usar esa autoridad para limpiar la casa. ¿Por qué yo? Pregunté, mi mente ya acelerada, calculando los números de esta nueva y descabellada ecuación. Primero, tienes un motivo. Desprecias a Carlos y Elena. Segundo, tu currículum es impecable. Exgerente de auditoría senior para un importante conglomerado minorista, contable certificada con reputación de mano de hierro en el control de costos. Tercero, y lo más importante, ninguno de los dos tiene fe en el amor. Podemos colaborar basándonos en intereses mutuos. Me miró directamente a los ojos, entregando su oferta final. Si aceptas, preséntate en la oficina del registro civil mañana a las 8:00 a.m. Nos casamos. Miré a la otra mesa. Carlos besaba la frente de Elena, con la mirada de autosuficiencia de un vencedor en su rostro. Pensaba que yo era una mujer ingenua y obediente que solo conocía su camino por la cocina, y el libro de contabilidad, pensó que había ganado. Me volví hacia Alex. 3 segundos. Eso fue todo el tiempo que necesité para decidirme por la apuesta más grande de mi vida. Ya lo había perdido todo. No me quedaba nada que temer. Hecho, respondí, mi voz firme. Acepto. Pero tengo una condición. Quiero control unilateral total sobre el departamento de finanzas de Sterling Logística. No debes interferir con mi trabajo. Alex se puso de pie, abrochándose la chaqueta del traje. Te veo mañana, señora Sterling. Se fue, dejándome con la carpeta y un plan de venganza que comenzaba a formarse con una claridad escalofriante en mi mente. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Elegí un vestido de vaina sencillo pero elegante de color marfil que resaltaba una figura esbelta que solía ocultar bajo ropa de oficina holgada. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de una noche sin dormir revisando la ley corporativa. Mirando a la mujer en el espejo, supe que no era la Eva de ayer. Esa Eva había muerto con ese decreto de divorcio. A las 7:55 a.m. en punto, estaba de pie frente al edificio del Ayuntamiento de Madrid. Un reluciente Mercedes Maybach negro se detuvo en la acera. La puerta se abrió y Alex salió. Hoy vestía una camisa blanca impecable, sin corbata, con un aspecto más joven y menos severo que el día anterior. Eres puntual, dijo Alex en lugar de un saludo. Hábito profesional, respondí sucintamente. Entramos. El proceso de registro del matrimonio fue sorprendentemente rápido, gracias a los preparativos de Alex. Cuando la pluma golpeó el papel, cuando firmé mi nombre junto al de Alejandro Sterling, en el certificado de matrimonio, sentí una punzada recorrer mi columna vertebral. No la emoción del amor, sino la emoción de un soldado al que se le entrega un arma pesada antes de ir a la batalla. El registrador civil nos entregó nuestras 2 copias oficiales. Alex las tomó y me dio una. Bienvenida a Sterling Logística, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Gracias, sonreí, una sonrisa profesional y perfecta. Al salir del edificio, el sol de la mañana hizo que el certificado en mi mano brillara. Saqué mi teléfono, coloqué el certificado de matrimonio en el capó del Maybach de Alex y tomé una foto nítida. En la toma,
Mi nombre y el de Alex estaban lado a lado, el sello oficial de un rojo brillante contra la pintura negra reluciente y el icónico adorno del capó estilizado. Abrí mis contactos, encontré mi amor, un hombre que aún no había tenido el corazón de cambiar, y envié la foto con un mensaje corto y conciso. Gracias por liberarme discretamente. Me permitió tener los papeles listos justo a tiempo para convertirme en la esposa legal del presidente de Sterling Logística esta mañana. Mucha suerte a ti y a tu amante. El estado del mensaje cambió a entregado. Alex estaba a mi lado, observando mis acciones sin decir una palabra, solo una ligera sonrisa. Eres más agresiva de lo que pensaba. En los negocios, como en la guerra, el elemento sorpresa representa el 50% de la victoria, dije, guardando mi teléfono. Ahora, llévame a la oficina. Necesito empezar mi trabajo de inmediato. De camino a la sede de Sterling Logística, Alex me entregó una tarjeta de identificación de empleado y una carta de nombramiento. Directora financiera, CFO. Levanté una ceja. ¿Confías en mí con este puesto de inmediato? No confío en ti, dijo Alex sin rodeos. Confío en tu odio y tu competencia. Este puesto estaba anteriormente controlado por Elena a través de un títere, el ex jefe de contabilidad. Lo he despedido. Te pongo a cargo. Tienes el poder de la vida y la muerte en tus manos. Úsalo bien. Sostuve la carta, sintiendo su peso. Esto no era solo un trabajo. Era una espada y un escudo. Cerré los ojos, visualizando el organigrama de Sterling Logística que había estudiado toda la noche. Elena, aunque divorciada, seguía siendo una accionista importante y conocía muchos de los secretos de la empresa. Su malversación no podía haber sido un acto en solitario. Tenía que tener una red de cómplices. Mi misión era cortar cada uno de esos lazos, aislar a Elena, y lo más importante, encontrar pruebas de que ella y Carlos habían coludido para lavar dinero. Haría que Carlos se arrepintiera del día en que subestimó a una mujer que llevaba los libros. El coche se detuvo frente a un imponente rascacielos de cristal de 30 pisos en el corazón del distrito financiero. Alex salió y se acercó para abrirme la puerta. Este gesto galante no era para mí, sino para los cientos de empleados que observaban desde el vestíbulo. ¿Lista?, preguntó Alex en voz baja. Siempre, respondí, manteniendo la cabeza en alto mientras caminaba a su lado. A partir de ese momento, la guerra había comenzado oficialmente. El teléfono de mi bolso comenzó a vibrar violentamente en el momento en que entré en el ascensor privado reservado para el presidente. Un vistazo a la pantalla lo confirmó. Carlos. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente comenzó a sonar una y otra vez. Mi silencio era la forma más exquisita de tortura psicológica que podía infligirle en este momento. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en Triana, Carlos probablemente estaba perdiendo la cabeza. Podía imaginarlo perfectamente. Lanzaría su teléfono al sofá, con la cara roja como un tomate, paseando frenéticamente. Elena estaría allí frunciendo el ceño, preguntando qué pasaba. Y cuando le mostrara la foto que le envié, la máscara de maquillaje de su rostro se resquebrajaría. Cuando el ascensor llegó al piso 30, respondí al teléfono con calma. Hola. Mi voz era tan plácida como si estuviera hablando con un repartidor. Eva, ¿qué diablos es esto? ¿Qué es esa foto? Es Photoshop, ¿verdad? La voz de Carlos chilló por el teléfono, quebrándose de pánico. No podía creerlo, o mejor dicho, no se atrevía. ¿Crees que tengo tiempo para aprender Photoshop?, me burlé. Tinta negra sobre papel blanco, un sello estatal. Eres un empresario, Carlos. No sabes distinguir un documento real de uno falso. ¿Cuándo lo conociste? ¿Me estabas engañando? Carlos comenzó con las acusaciones, el himno clásico de un ladrón que se queja. No midas a los demás con tus propios estándares, lo interrumpí, mi voz se volvió de acero. Finalizaste nuestro divorcio en secreto a mis espaldas. El tribunal ha emitido el decreto. Legalmente, yo era una mujer soltera. Con quién me case es mi asunto. Además, no estás viviendo con la exesposa de mi nuevo esposo. En términos comerciales, podríamos llamar a esto un intercambio justo. Carlos se quedó sin palabras. De fondo, oí a Elena arrebatar el teléfono. Perra, ¿crees que puedes entrar así como así en Sterling Logística? Mientras yo esté aquí, no llegarás a ninguna parte. Hola, Elena, respondí, mi voz dulce pero con veneno. Te equivocas. No entré para escalar. Entré como la esposa legal del presidente, como la señora de la casa. Tú, por otro lado, eres solo una accionista ahora, una forastera.
Ah, y olvidé mencionar, acabo de aceptar el puesto de directora financiera. Lo primero en mi agenda esta mañana es realizar una auditoría completa de todas las cuentas pendientes entre Sterling Logística y Construcciones KB, la empresa de mi querido ex esposo. No te atreverías, gritó Elena. ¿Por qué no? Continué. Me enteré de que KB le debe a Sterling una suma bastante grande por costos de materiales avanzados en proyectos donde aún no se ha comenzado a trabajar. Como nueva directora financiera, encuentro que esa deuda es un pasivo de alto riesgo. Creo que tendré que reclamar los fondos de inmediato. Eva, no hagas esto. Carlos tomó el teléfono de nuevo, su tono cambió de rabia a desesperación. Podemos hablar de esto. ¿Qué quieres? Te daré una parte del dinero de la venta del terreno. Reunámonos. El dinero de la venta del terreno, me reí oscuramente. Guárdalo. Vas a necesitar mucho para los honorarios legales que enfrentarás muy pronto. Colgué y apagué mi teléfono. Las puertas del ascensor se abrieron. Ante mí estaba el gran vestíbulo de Sterling Logística. Los empleados pululaban, pero todos se detuvieron para asentir respetuosamente mientras Alex pasaba. Me miraron con ojos curiosos y especulativos. Alex se volvió hacia mí, con un toque de admiración en su mirada. Los has asustado de muerte. Pero las amenazas son una cosa, la ejecución es otra. Solo observa, dije, apretando mi bolso mientras me dirigía al departamento de finanzas. No estaba haciendo amenazas. Estaba declarando la guerra. El departamento de finanzas y contabilidad estaba en el piso 28. Una gruesa puerta de cristal separaba el mundo de los números del resto de la empresa. La empujé y entré. Alex me siguió justo detrás. Una presencia sólida y poderosa a mi espalda. La habitación bullía de conversaciones, pero se hizo el silencio cuando entramos. Era evidente que la noticia del matrimonio relámpago del presidente ya se había extendido. Todos cálmense, dijo Alex. Su voz no era fuerte, pero tenía una autoridad que ordenaba el silencio instantáneo. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Él me hizo un gesto. Esta es Eva Sterling, mi esposa y la nueva directora financiera de esta corporación. A partir de este momento, todas las decisiones relacionadas con los gastos y las aprobaciones de presupuesto deben pasar por ella. El nombramiento oficial se enviará por correo electrónico a toda la empresa en 5 minutos. Un murmullo bajo recorrió la sala. Recorrí las caras con la mirada. En una esquina, una mujer de mediana edad con gafas de montura dorada me miraba fijamente. Su expresión no era de sorpresa, sino de abierta hostilidad. Esa era Brenda, la actual jefa de contabilidad y la mano derecha de Elena. Había estudiado los expedientes del personal. Brenda era quien había aprobado una serie de informes de gastos fraudulentos para entretenimiento de clientes, permitiendo a Elena desangrar a la empresa. Fui directamente al escritorio de Brenda. Hola, Brenda. Necesito que me entregues todos los libros de contabilidad, los tokens de firma digital y las contraseñas del sistema ERP. Inmediatamente. Brenda se puso de pie, cruzándose de brazos desafiante, su actitud era la de una veterana intocable. Señora Sterling, una transferencia adecuada lleva tiempo. Aquí hay años de registros. No puedo simplemente dárselos. Además, reporto a la junta directiva, que incluye a la señorita Elena. Su nombramiento es muy repentino. Necesito confirmarlo con ella primero. Estaba retrasando, tratando de ganar tiempo para destruir pruebas o alterar los registros. Brenda, sonreí, colocando la carta de nombramiento, firmada por Alex y sellada con el sello corporativo, sobre su escritorio. Según los estatutos de la empresa, el presidente tiene la autoridad para hacer nombramientos ejecutivos en circunstancias apremiantes. La señorita Elena es actualmente solo una accionista sin función operativa. La directriz del presidente es la máxima autoridad. Miré a Alex, luego a Brenda. Mi voz será como el hielo. Si no completa la transferencia en los próximos 15 minutos, redactaré su carta de despido por insubordinación y obstrucción de las operaciones comerciales. Concurrently, haré que su computadora sea incautada e invitaré a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional a investigar una sospecha de malversación. Su elección, una transferencia tranquila o irse esposada. El rostro de Brenda se puso pálido. No esperaba que yo fuera tan firme, tan legalmente preparada. Miró a Alex en busca de ayuda, pero él solo estaba allí, con los brazos cruzados, con una expresión que decía, apoyo plenamente a mi esposa. Temblorosa. Brenda abrió el cajón de su escritorio y sacó un juego de llaves y un token de seguridad. Empezaré la transferencia. Bien, dije,
volviéndome hacia los empleados atónitos. A partir de hoy, nuestros procedimientos cambian. Cualquier gasto superior a 5.000 euros debe ser aprobado personalmente por mí. Cualquier persona sorprendida falsificando documentos escribirá su propia carta de renuncia antes de que la encuentre. Empecé mi carrera en contabilidad forense. No intenten jugar conmigo. Instruí al departamento de informática que revocara inmediatamente el acceso de Brenda al sistema y cambiara todas las contraseñas administrativas. Después de que Brenda empacara silenciosamente sus pertenencias personales en una caja de cartón y se fuera, me senté en la silla de cuero que acababa de desocupar. Abrí la computadora e inicié sesión en el sistema. Los números comenzaron a llenar la pantalla. Era un desastre caótico, pero también un tesoro de pruebas. El teléfono del escritorio sonó. Era una llamada interna de Elena. Tienes mucha cara, Eva. Despidiendo a mi gente. Esto es solo el calentamiento, respondí, mis dedos volando por el teclado. Deberías preocuparte más por tu propio dinero. Estoy viendo algunas transferencias cuestionables a esa compañía de medios que dirige tu hermano. Las facturas por los servicios prestados parecen muy irregulares. La línea quedó en silencio, luego un chasquido fuerte cuando colgó. Exhalé lentamente, recostándome en mi silla. La verdadera lucha apenas comenzaba. No solo necesitaba limpiar este desastre. Necesitaba tender una trampa en Carlos y Elena caerían por sí mismos. Alex se acercó y colocó una taza de café caliente en mi escritorio. Lo manejaste bien. No elegí a la persona equivocada. No me elogies demasiado pronto, dije, dando un sorbo. El café amargo fue un shock bienvenido para mi sistema. Prepárate. Se acerca una gran tormenta. Las luces de la oficina estaban apagadas, salvo por el tenue resplandor azul de la pantalla de mi ordenador. El reloj de la pared marcaba las 22:00. Todos los demás se habían ido a casa horas antes, pero yo seguía inmersa en los libros de contabilidad digitales que Brenda había dejado. Para mí, los números podían hablar, y estos gritaban sobre fraude. No necesitaba ser una hacker de película. Utilicé las técnicas de auditoría más fundamentales, referencias cruzadas y verificación. Abrí el balance de comprobación del tercer trimestre. Un elemento saltó a la vista inmediatamente. Los costos de servicios de terceros se habían triplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior. Me adentré en los detalles de las cuentas de marketing y gastos administrativos. Una serie de grandes pagos por servicios de marketing, organización de eventos y consultoría estratégica, todos conducían a un único proveedor, Celestial Media S.L. Copié el CIF de Celestial Media y lo introduje en la base de datos del registro mercantil. El resultado apareció al instante. El agente registrado era Miguel Vera. Sonreí. Miguel Vera era el hermano menor de Elena. El esquema era amateur. Desviar dinero de la empresa de tu marido al de tu hermano, y luego a tu propio bolsillo. Saqué todas las facturas digitales de Celestial Media. El total ascendía a más de 15 millones de euros en solo 6 meses. Las descripciones eran vagas: consultoría de soluciones logísticas, gastos de conferencia de clientes. Pero cuando crucé las fechas de estas supuestas conferencias con el calendario operativo real de la empresa, no había tales eventos, ni listas de invitados, ni fotos, ni contratos firmados. Este era un caso claro de uso de facturas falsas para malversar fondos y evadir el impuesto de sociedades. Imprimí todos los extractos bancarios y facturas sospechosas, compilándolos en una carpeta roja. Esto era solo la punta del iceberg. Necesitaba indagar en las cuentas a pagar. Desplazándome hacia abajo hasta los pasivos de proveedores, encontré la empresa de Carlos, Construcciones KB. El saldo pendiente era. Texto incomprensible. Abrí los detalles del contrato. Sterling Logística había contratado a Construcciones KB para actualizar los sistemas de almacén en el puerto de Valencia. El contrato se firmó hace 3 meses y Sterling había pagado un anticipo de 5 millones de euros. Pero cuando revisé los informes de progreso del proyecto, la columna de trabajo completado era un perfecto cero. Carlos se había quedado con los 5 millones de euros de Sterling y no había puesto ni un solo clavo. Cogí el teléfono y llamé al jefe del equipo de gestión de proyectos de almacén, el señor Hernández. Hernández, su voz era somnolienta. Señor Hernández, soy Eva Sterling, la nueva directora financiera. Disculpe la hora. Tengo una pregunta sobre el proyecto de mejora del puerto con Construcciones KB. ¿Cuál es el estado actual? Hubo una pausa al otro lado, luego un tartamudeo vacilante. Señora, ni siquiera han traído equipo al sitio. Los he llamado varias veces,
pero su director de proyecto sigue diciendo que están esperando materiales del extranjero. La señorita Elena también me dijo que los dejara tomarse su tiempo. Ya veo. Gracias. A primera hora de la mañana, por favor, envíeme un informe de estado formal contrafirmado por el supervisor independiente. Colgué. Ahora todo estaba claro. Carlos estaba usando el anticipo de Sterling como su propia línea de crédito personal, o peor aún, para comprar esa parcela de tierra que había usado para engañarme con el divorcio. La puerta de la oficina se abrió. Alex entró, sosteniendo 2 recipientes de comida para llevar. Pensé que planeabas dormir aquí. Come algo antes de continuar. Lo miré, luego a la montaña de archivos en mi escritorio. He encontrado la cola del zorro. ¿Tan rápido? Alex dejó la comida y acercó una silla junto a mí. El sutil aroma de su costosa colonia era limpio y masculino, un mundo aparte del barato olor a cigarrillo que últimamente se le pegaba a Carlos. Eran codiciosos, no cuidadosos, dije, señalando mi pantalla. O quizás estaban demasiado confiados, pensando que nadie se atrevería a auditar los libros de la esposa del jefe. Mira esto. 15 millones de euros transferidos al hermano de Elena. 5 millones de euros adelantados a Carlos para un proyecto fantasma. Eso es un total de 20 millones de euros en efectivo drenados de esta empresa en solo 2 trimestres. Alex miró fijamente los números, su rostro se endureció. Sabía que estaba desviando dinero, pero nunca imaginé que fuera tanto. No me extraña que nuestro flujo de caja de operaciones haya sido tan ajustado últimamente. Para un gigante de la logística, el flujo de caja es la savia. Perder 20 millones de euros en efectivo era como cortar una arteria. No te preocupes, dije, abriendo un recipiente. El aroma a carne a la parrilla llenó el aire, haciendo que mi estómago rugiera. Lo recuperaré todo. Principal e intereses. Come primero, dijo Alex, tendiéndome un tenedor. Necesitas fuerzas para la batalla que se avecina. Mañana tenemos una reunión de la junta directiva muy interesante. Tomé el tenedor. Por primera vez en meses, pude saborear mi comida. No porque el bistec fuera particularmente bueno, sino porque sabía que ya no estaba librando esta guerra sola. Alex me llevó de vuelta a su ático privado en el barrio de Salamanca. Después de medianoche, el dúplex era una obra maestra minimalista de cristal y acero con una vista impresionante del río Manzanares. Era vasto pero frío, como su dueño, lujoso, poderoso, pero solitario. Puedes tomar esta habitación, dijo Alex, abriendo la puerta de una gran suite de invitados con la misma vista al río. La preparé para ti. Cualquier cosa que necesites, solo díselo a la ama de llaves. Entré. Todo era nuevo, desde la ropa de cama hasta las cortinas. No había rastro de otra mujer, lo que demostraba que Alex había vivido solo durante mucho tiempo, o que Elena nunca había puesto un pie en esta habitación. Gracias. Alex se apoyó en el marco de la puerta, observándome por un momento antes de hablar. Eva, este es un matrimonio de conveniencia. Respetaré tu espacio personal, pero frente al personal y los extraños, necesitamos interpretar nuestros papeles de manera convincente. Entiendo, dije. Soy una profesional. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. La mesa del comedor era lo suficientemente larga para 20 personas, pero solo había 2 cubiertos puestos en un extremo. Alex ya estaba allí, sorbiendo café negro y leyendo informes financieros en su iPad. Buenos días, dije, tomando asiento. Buenos días. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Mucho. La cama es mucho más cómoda que el sofá al que estuve relegada el último mes en casa de Carlos. El ama de llaves trajo 2 platos de huevos Benedict, humeantes. Mirando los huevos perfectamente escalfados y la salsa holandesa, sentí una extraña punzada. Hacía tanto tiempo que nadie me preparaba el desayuno. En casa con Carlos, siempre era la primera en levantarme, preparando café, planchando sus camisas y luego corriendo para prepararme para el trabajo. ¿Qué pasa? No es de tu agrado. Alex levantó la vista, notando mi vacilación. No, negué con la cabeza, cogiendo mi tenedor. Es simplemente inusual. Comimos en silencio por un momento. Luego, Alex habló inesperadamente. ¿Cómo planeas manejar la deuda de Construcciones KB hoy? Terminé mi bocado, me sequé la boca con una servilleta y respondí con precisión. No voy a exigir el pago por los canales habituales. Si envío una carta de demanda, él simplemente pondrá excusas o se declarará insolvente. Voy a usar una estrategia diferente, ¿qué es? Alex parecía intrigado.
Voy a enviar una notificación formal al banco que emitió su fianza de cumplimiento. El contrato incluía cláusulas tanto para una fianza de cumplimiento como para una fianza de pago anticipado. Si Construcciones KB no cumple, el banco está obligado a reembolsar a Sterling Logística. Entonces el banco será quien ejecute la hipoteca sobre Carlos. Alex soltó una risa corta y aguda. ¡Qué vicioso! Si el banco se involucra, tendrá que vender todo para pagarles. Si no, su crédito quedará arruinado permanentemente. Nunca más obtendrá otro préstamo comercial en su vida. Eso no es todo, continué, mis ojos fríos. Voy a contratar a nuestros auditores independientes para que reexaminen los costos de todos los proyectos anteriores que Construcciones KB ha realizado para nosotros. Sospecho que ha estado inflando facturas durante años. Si encontramos pruebas concretas, esto pasa de un asunto civil a uno penal. Alex me miró, su expresión cambió de diversión a genuino respeto. Realmente naciste para ser mi esposa. Estamos hechos de la misma madera. El desayuno terminó en un ambiente extraño pero armonioso. Dos personas heridas encontrando una extraña camaradería en el cálculo y la ambición. Me di cuenta de que vivir con un hombre inteligente y directo como Alex era mucho más placentero que servir a un hipócrita como Carlos. Mi mañana en la oficina comenzó con una purga. Convoqué una reunión de emergencia con todo el departamento de contabilidad y el equipo de gestión de proyectos. Dejé caer la carpeta que había compilado anoche sobre la mesa de conferencias. El golpe seco hizo que todos saltaran. En esta carpeta hay una lista de todas las facturas fraudulentas sospechosas de Celestial Media y el estado del contrato de Construcciones KB. ¿Quién fue directamente responsable de procesar estas cuentas? Un joven analista levantó tímidamente la mano. Brenda se encargaba directamente de eso, señora. Nosotros solo introducíamos los datos basándonos en los documentos que ella nos daba. La introducción de datos sin verificar la validez y la razonabilidad de los documentos es negligencia, dije con brusquedad. A partir de hoy, iniciaré una revisión completa del proceso. A cualquiera que se presente ahora con información sobre irregularidades pasadas se le concederá amnistía y conservará su puesto de trabajo. Cualquiera que sea sorprendido encubriendo cosas será despedido y se le recomendará que sea procesado. Mi declaración fue como un cubo de agua helada para cualquiera que considerara guardar silencio. Inmediatamente después de la reunión, 3 empleados llamaron a la puerta de mi oficina pidiendo hablar en privado. A partir de sus testimonios, reconstruí el panorama completo del esquema de lavado de dinero de Elena y Carlos. Carlos no solo estaba malversando de su propia empresa constructora. Estaba utilizando Construcciones KB como un vehículo para procesar facturas falsas para Sterling Logística. Cuando Sterling necesitaba reducir sus ingresos imponibles, Elena le indicaba a Carlos que emitiera facturas fraudulentas por mano de obra y materiales. El dinero fluía de Sterling a Construcciones KB. Carlos retiraba el efectivo, se quedaba con un porcentaje y le devolvía el resto a Elena. Era un bucle cerrado perfecto. Pero cometieron un error fatal. El flujo de dinero no coincidía con el flujo real de bienes y servicios. Me senté frente a mi ordenador, trazando el diagrama de flujo de efectivo. Las flechas iban de Sterling a Construcciones KB, de Construcciones KB a la cuenta personal de Carlos, y de la cuenta de Carlos a una cuenta offshore a nombre de Carmen Martín en un banco extranjero. Amplié el nombre Carmen Martín, no era una extraña. Era la propia madre de Carlos. Su nombre era Carmen. Me estremecí. Carlos estaba usando el nombre de su propia madre en una cuenta extranjera para ocultar dinero sucio. No solo me había engañado a mí. Había arrastrado a su dulce y anciana madre de Andalucía a un delito federal sin su conocimiento. Su insensibilidad había alcanzado un nuevo mínimo. La puerta se abrió de golpe. Esta vez no era Alex, sino Elena. Entró sin llamar, flanqueada por 2 grandes guardaespaldas. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Por qué el banco ha congelado las cuentas de Construcciones KB? Elena rugió, golpeando mis manos sobre mi escritorio. Me quité las gafas de leer con calma y la miré. Hola, Elena. Entrar en mi oficina sin llamar es una violación de la política de la empresa. En cuanto a que un banco congele la cuenta de un proveedor, eso es asunto del banco. ¿Por qué me preguntas a mí? A menos que tengas un interés personal en la empresa de mi exmarido. No te hagas la tonta conmigo, Elena gruñó, señalándome con el dedo. Enviaste la notificación exigiendo la devolución del pago anticipado, ¿verdad? Estás tratando de arruinar a Carlos. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber como directora financiera. El dinero de los accionistas no se puede desperdiciar.
5 millones de euros no es una pequeña suma. Si Construcciones KB puede demostrar su capacidad para completar el proyecto, estoy segura de que el banco descongelará la cuenta. Pareces demasiado preocupada. Elena apretó los dientes. Eres buena. Te lo advierto, Eva. Si tocas mis intereses, te haré la vida imposible. ¿Crees que Alex te ama? Solo te está usando. Al menos él me usa abierta y legalmente, dije, poniéndome de pie para enfrentarla. Yo era tan alta como ella. Tú y Carlos, por otro lado, se esconden a espaldas de la gente. Eso es lo realmente patético. Ve a decirle a Carlos que prepare el dinero, su fecha límite es en 3 días. Elena se burló y se dio la vuelta, saliendo furiosa. Sabía que estaba asustada. Estaba cortando los tentáculos de su operación uno por uno. 3 días después, tal como lo había predicho, Carlos no pudo reunir el dinero para pagar al banco. Estaba acorralado, y un animal acorralado morderá indiscriminadamente. El lunes por la mañana, se envió un correo electrónico anónimo a todos los empleados de Sterling Logística. El asunto era sensacionalista, la verdad sobre la nueva CFO, buscadora de oro o escolta de lujo. El correo electrónico contenía un enlace a un video hábilmente editado. Mostraba imágenes mías entrando en un hotel de un antiguo encargo de auditoría donde me reunía con un cliente, intercaladas con audio sugerente. Debajo había un artículo fabricado que afirmaba que había tenido un romance con Alex durante años, que había conspirado para robar los activos de Carlos y luego lo había abandonado por un multimillonario. Toda la empresa estaba en ebullición. Las miradas que recibía en el pasillo cambiaron de asombro a desprecio y curiosidad morbosa. Me senté en mi oficina, la mano apretando el ratón tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Carlos era aún más patético de lo que había pensado. Quería usar la opinión pública para destruir mi reputación y obligarme a renunciar. Mi teléfono sonó. Era Alex. ¿Has visto el correo electrónico? Su voz era inquietantemente tranquila. Sí. Está jugando sucio. No te preocupes. Quédate en tu oficina. No salgas. Yo me encargo de esto. 5 minutos después, el sistema de megafonía del edificio cobró vida. La voz de Alex, nítida y dominante, resonó por cada piso, solicitando a todos los empleados que se reunieran en el vestíbulo principal de inmediato. Yo también bajé. Alex estaba de pie en una plataforma elevada, su rostro una máscara de fría furia. A su lado estaban el jefe de TI y el abogado general de la empresa. Acabo de ser informado de un correo electrónico que calumnia a mi esposa, Eva Sterling, anunció Alex, su voz reverberando por el vasto espacio. Estoy aquí para declarar inequívocamente que esto es una mentira maliciosa e infundada. Nuestro departamento de TI ya ha rastreado la dirección IP del remitente. Se originó en un cibercafé cerca de la residencia privada del señor Carlos Molina, director de Construcciones KB. Alex hizo una señal. La gran pantalla detrás de él se iluminó con imágenes de seguridad del cibercafé. Allí, tan claro como el día, estaba Carlos, con una gorra de béisbol y una mascarilla, encorvado sobre una computadora exactamente a la hora en que se envió el correo electrónico. Un jadeo recorrió la multitud. Nuestro equipo legal está presentando una demanda contra el señor Molina por calumnia y difamación bajo la ley del Estado de Madrid. Continuó Alex. Además, quiero dejar una cosa clara. Cualquier empleado de Sterling Logística que se encuentre discutiendo o compartiendo esta información falsa será despedido inmediatamente. Somos una empresa del IBEX 35, no un comedor de instituto para chismes baratos. La multitud estaba en absoluto silencio. Alex había extinguido el fuego del rumor en el momento en que comenzó, utilizando pruebas irrefutables. Luego se volvió hacia mí, su mirada se suavizó ligeramente. Tengo un regalo más para él. Alex me entregó una carpeta azul. ¿Qué es esto?, pregunté. La cartera de préstamos de Carlos de un prestamista privado. Sacó un préstamo de 2 millones de euros con altos intereses utilizando su equipo, su taller e incluso la casa de sus padres en Andalucía como garantía. El préstamo está vencido hace 10 días y ha sido clasificado como impago. El prestamista se estaba preparando para embargar los activos. Abrí la carpeta. Era la firma de Carlos. Había sacado este préstamo a mis espaldas para financiar sus hábitos de juego y mantener a Elena. Tuve una charla con el prestamista, dijo Alex, con una sonrisa lobuna en los labios. Aceptaron vender la deuda en mora a una empresa de capital privado en la que tengo una participación mayoritaria. Entendí de inmediato. Así que ahora eres el acreedor de Carlos. No, dijo Alex,
mirándome directamente a los ojos. Somos, como marido y mujer. Ahora somos su mayor acreedor. El poder de la vida y la muerte está ahora en tus manos, Eva. Si se hunde o sale a flote depende de ti. Sostuve la cartera de deudas en mis manos. Se sentía como una sentencia de muerte para Carlos, pero no lo quería fuera todavía. Quería que probara la misma impotencia, el mismo miedo asfixiante que yo había soportado. Organicé una reunión con Carlos, no en un café, sino en la desolada oficina de Construcciones KB. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. La mayoría del personal había renunciado por salarios impagos. Carlos estaba sentado con la cabeza entre las manos en su escritorio, rodeado de botellas de licor vacías y ceniceros desbordantes. Parecía 10 años mayor que hacía una semana. Al verme, levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por la furia. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reírte de mí? He venido a cobrar una deuda, dije fríamente, colocando la cartera sobre su escritorio. Él la miró y se burló. Le debo al prestamista, no a ti. No intentes asustarme. Lo peor que pueden hacer es llevarse el taller. Me importa un bledo. Mira más de cerca, dije, señalando el acuerdo de cesión de deuda. El prestamista vendió tu deuda a Sterling Capital Investments, y la representante legal de Sterling Capital soy casualmente yo, Eva Sterling. El color se escurrió del rostro de Carlos. Arrancó el papel, sus manos temblaban violentamente. No, esto no puede ser. ¿Cómo pudiste permitirte comprar mi deuda? Fue él, ¿verdad? Fue Sterling. Quien está detrás no importa. Lo que importa es que ahora soy tu acreedora. Y según los términos de tu préstamo, tengo derecho a exigir la entrega inmediata de todos los activos de garantía para saldar la deuda. Miré alrededor de la oficina en ruinas. Este taller y unas pocas excavadoras oxidadas no serán suficientes. Ah, pero todavía está la casa de tus padres en Andalucía, ¿verdad? La escritura de fideicomiso lista claramente la propiedad y el terreno que pertenecen al señor Walter y a la señora Carmen Molina. Al mencionar a sus padres, el verdadero pánico se apoderó de él. Se abalanzó hacia mí, intentando agarrar mi brazo, pero yo retrocedí. 2 de los guardias de seguridad de Alex, que habían estado esperando afuera, intervinieron inmediatamente para bloquearlo. Eva, te lo ruego. Carlos se derrumbó en el suelo, sollozando patéticamente. Lo que quieras, te lo daré. Quédate con la empresa. Quédate con todo, pero por favor, no toques la casa de mis padres. Son viejos. Son frágiles. Si se enteran de que el banco los va a desahuciar, los matará. Al ver al hombre que una vez fue mi esposo arrodillado en el suelo, no sentí satisfacción, solo asco. Estaba usando a sus padres como escudo para sus propios fracasos después de ser él quien se jugó su casa. Cuando me engañaste para que firmara esos papeles de divorcio, ¿pensaste en que me iban a echar a la calle? Pregunté, mi voz tan aguda como un bisturí. Cuando me engañabas con Elena, ¿pensaste en cómo me sentiría? Me equivoqué. Elena me manipuló. Dijo que si la ayudaba a lavar este lote de dinero, tendríamos millones para repartir. Fui cegado por la codicia. Eva, por el bien de nuestros 10 años juntos, por favor, dame una oportunidad para vivir. Nuestros 10 años juntos terminaron en el momento en que presentaste esos papeles. Me di la vuelta. Te doy 2 opciones. 1. Me firmas todas las acciones de Construcciones KB y esa nueva parcela de tierra como pago de la deuda. 2. Mañana mis abogados iniciarán los procedimientos de ejecución hipotecaria de la casa de tus padres. Carlos levantó la vista, con el rostro ceniciento. Esa tierra es lo último que me queda. No tienes poder de negociación. Tienes 5 minutos para decidir, miré mi reloj. Cada tic-tac resonaba en el pesado silencio como un martillo golpeando los nervios de Carlos. Firmaré, susurró. Con la cabeza gacha en derrota. Firmaré, hice una señal a mi abogado, que había estado esperando con los documentos preparados. Carlos tomó la pluma, con la mano temblorosa, y firmó cada página. Cada firma parecía drenarle la vida. Sosteniendo los documentos firmados, sentí una sensación de liberación. Había recuperado lo que era mío, y lo que es más importante, le había despojado de su capacidad para cometer más crímenes. Estás arruinado ahora, Carlos, le dije. Mis últimas palabras antes de salir por la puerta, intenta vivir una vida honesta. No hagas sufrir más a tus padres. Alex me esperaba en el coche. Me dedicó una leve sonrisa. Terminado. Se acabó, asintió. ¿Estás feliz? Apoyé la cabeza en el asiento de cuero,
observando las bulliciosas calles de la ciudad. No feliz, pero se siente justo. Mi venganza personal estaba a medio camino. Pero la guerra contra Elena y el imperio de lavado de dinero detrás de ella apenas comenzaba. Carlos era solo un peón. Elena era la reina. Y sabía que no se quedaría callada ahora que su peón había sido retirado del tablero. No perdí tiempo celebrando mi victoria sobre Carlos. Él era simplemente un peón en el gran tablero de ajedrez controlado por Elena. El verdadero enemigo todavía acechaba en las sombras. Y para sacarla a la luz, necesitaba otro peón. Alguien que una vez fue la confidente más cercana de Elena, Brenda. Después de ser despedida de Sterling Logística, Brenda se encontró sin empleo. Con un despido por mala conducta profesional en su historial, ninguna empresa de buena reputación la tocaría. Hice que un detective privado la siguiera y me enteré de que vivía en una casa alquilada en ruinas en las afueras de la ciudad, acosada diariamente por prestamistas usureros por sus deudas de juego. Era hora de mi siguiente movimiento. El miércoles por la tarde, conduje a una cafetería tranquila en el barrio de Carabanchel, Madrid, donde había acordado reunirme con Brenda. Cuando entré, ella estaba encorvada en un rincón, sus manos temblaban alrededor de un vaso de agua. Parecía 20 años mayor que cuando había sido la imperiosa jefa de contabilidad. Al verme, sus ojos se llenaron de terror. Comenzó a levantarse para huir. Siéntate, dije, mi voz tranquila, pero lo suficientemente firme como para dejarla clavada en el sitio. Si sales por esa puerta, enviaré este expediente a la fiscalía de inmediato. Coloqué un sobre marrón sobre la mesa. Brenda lo miró fijamente, tragando saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy despedida. No me queda nada para que me quites. Puede que estés despedida, pero tus crímenes permanecen, dije, abriendo el sobre y sacando varios documentos. Esta es la prueba de que conspiraste con un taller de reparación de coches para inflar los costes de mantenimiento de la flota de camiones de la empresa durante los últimos 3 años. El importe total que te embolsaste personalmente supera los 200.000 euros. Eso es un delito de estafa agravada, Brenda. La pena de prisión es de 5 a 15 años. La sangre se escurrió de su rostro. Se deslizó de su silla y se arrodilló allí mismo junto a la mesa. Señora Sterling, por favor, tenga piedad. Tengo una madre anciana y un hijo pequeño. No puedo ir a prisión. Me jugué todo ese dinero. No puedo devolverlo. Miré a la mujer que lloraba ante mí sin una pizca de piedad, pero mi mente me dijo que esta era una oportunidad de oro. Levántate. No vine aquí para escuchar tu historia de lamentos. Puedo hacer que esto desaparezca, e incluso puedo ayudarte a pagar a tus prestamistas. Con una condición. Brenda levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué condición? Haré lo que sea que digas mientras no vaya a la cárcel. Quiero que seas mi espía, dije, bajando la voz y mirándola directamente a los ojos. Sé que todavía estás en contacto con Elena. Ella necesita a alguien de confianza para manejar sus transacciones clandestinas ahora que no puede usar a nadie en Sterling. Quiero que vuelvas con ella, finja ser leal y me informes de cada uno de sus movimientos. Brenda dudó. Sabía lo despiadada que podía ser Elena, pero el miedo a la cárcel era mayor. Si Elena se entera, me matará. Si no haces esto, la policía estará llamando a tu puerta mañana, dije con frialdad. Además, Elena te abandonó en cuanto fuiste despedida, ¿no? Te ofreció un solo euro para ayudarte con tus deudas. ¿O te trató como una herramienta usada y desechada? Mis palabras hirieron. Brenda apretó los puños, su expresión cambió del miedo al resentimiento. Tienes razón, esa desagradecida. La ayudé a mover millones y cuando tuve problemas, ni siquiera me contestaba las llamadas. Bien, lo haré. ¿Qué necesitas saber? Necesito saber dónde está Elena moviendo sus activos. Tengo información de que está liquidando todo y reuniendo efectivo muy rápidamente. Brenda miró a su alrededor furtivamente, luego se inclinó para susurrar. Está planeando algo grande. Vendió propiedades en Málaga y Marbella, reuniendo unos 30 millones de euros en efectivo. Planea transferir el dinero a una empresa fantasma en las Islas Caimán este viernes por la tarde bajo la apariencia de un contrato de consultoría de inversiones. Una vez que el dinero esté allí, volará para vivir permanentemente, dejando a Sterling que se las arregle con las consecuencias en España, 30 millones de euros, una suma asombrosa. Si Elena lograba esto, Sterling Logística sufriría un golpe serio. Su flujo de caja se vería paralizado y, lo que es más importante, ella se saldría con la suya. ¿Sabes qué banco está usando para la transacción? Global Trust Bank,
la sucursal del centro. Es muy cercana al gerente de la sucursal, así que le agilizarán la transferencia internacional. Sonreí. Esta información era impagable. Excelente. Sigue vigilándola y házmelo saber la hora exacta en que inicie la transferencia. Cuando esto termine, quemaré tu expediente y te daré un bono para que empieces una nueva vida. Brenda asintió con entusiasmo. Me levanté, dejé dinero para las bebidas y salí. El sol de la tarde proyectaba mi larga sombra sobre el pavimento. Una red perfecta se estaba formando en mi mente. Este viernes iba a ser un día muy memorable para Elena. Viernes por la tarde, la tensión en mi oficina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, un aguacero torrencial golpeaba contra las ventanas como si intentara romper el silencio del interior. Me senté frente a mi monitor, que mostraba el panel de control de gestión de efectivo del sistema bancario corporativo de Sterling. Alex estaba sentado en la silla frente a mí, haciendo girar un bolígrafo, con los ojos pegados a su teléfono. Estábamos esperando un mensaje de texto de Brenda, 14:30. Todavía nada. Para que una transferencia internacional se liquidara el mismo día, Elena tenía que ejecutarla antes de la hora límite. El sistema SWIFT normalmente cierra para el procesamiento el mismo día alrededor de las 15:30 o 16:00. Después de eso, la transacción se retendría hasta el siguiente día hábil. Para una fugitiva como Elena, un solo día era una eternidad de riesgo. 14:45. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Brenda. Acaba de llegar al banco, va a la sala VIP para reunirse con el gerente de la sucursal. El pez está en la red, le dije a Alex. Está en el banco. Alex asintió, su rostro sombrío. ¿Estás segura de que puedes detenerlo? Una vez que ese dinero sale de España, se ha ido para siempre. No te preocupes, la red ya está en su lugar. Abrí otra ventana de chat y envié un mensaje a Marcos, el jefe de banca corporativa de Global Trust, y un antiguo compañero de la escuela de negocios. Ya le había avisado sobre una transacción potencialmente fraudulenta que involucraba la cuenta de Elena. Como CFO de Sterling Logística, tenía derecho a solicitar una revisión de transacciones inusuales de cuentas vinculadas a un accionista importante involucrado en una disputa legal. 15:10. Apareció una notificación del sistema. Se acababa de iniciar una transferencia bancaria de 30 millones de euros desde la cuenta personal de Elena. Asunto. Pago por contrato de consultoría de inversiones número 01 a 2023. Beneficiario, Sunny Horizon Investments Corp. Islas Caimán. Esto es todo, señalé la pantalla. El estado de la transacción estaba pendiente de aprobación. Inmediatamente llamé a Marcos. Marcos, soy Eva. La transferencia de 30 millones de euros acaba de entrar en el sistema. Ese es el dinero malversado del que te hablé. Tienes que bloquearlo ahora. Pude escuchar un tecleo frenético al otro lado. Lo veo, Eva. Es una cantidad enorme, pero la sucursal está presionando mucho para su aprobación inmediata. El gerente está citando su estatus VIP y afirma que toda la documentación está en orden. Si lo bloqueo sin causa, me enfrentaré a una queja importante. Los papeles son falsos. Sunny Horizon es una empresa fantasma, dije, mi voz aguda y urgente. Te estoy enviando por fax una orden judicial de emergencia del juzgado de la ciudad para congelar todos los activos de Elena en espera de la resolución de nuestra disputa de bienes después del divorcio. Solo usa la excusa de una alerta de cumplimiento para retener la transacción. Todo lo que necesitas hacer es retrasarla más allá de las 15:30 y ella estará acabada, de acuerdo, confío en ti. Lo estoy enviando al departamento de cumplimiento para una revisión en profundidad. Eso llevará al menos 2 horas, pasará la hora límite. Ni siquiera Dios puede hacer que esa transferencia se realice hoy. Colgué, soltando un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. En mi pantalla, el estado de la transacción cambió de pendiente de aprobación a en revisión, en la sala VIP del banco. Pude imaginar el caos. Elena debía estar con los nervios a flor de piel. Eran las 15:20. Solo quedaban 10 minutos. Brenda volvió a enviar un mensaje. Está gritando al personal del banco, exigiendo hablar con el CEO. Su cara está roja brillante. Le respondí, déjala gritar. El CEO está en una reunión conmigo ahora mismo. No había ninguna reunión, por supuesto, pero conocía el protocolo bancario. Una vez que una transacción se marca como de alto riesgo, nadie se atreve a aprobarla, especialmente con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero. 15:30.
El sistema SWIFT cerró por el día. La transferencia bancaria de Elena fue oficialmente rechazada con la razón citada como la transacción requiere documentación adicional que verifique el origen legal de los fondos. El dinero todavía estaba en su cuenta, pero ahora estaba congelado. No podía transferirlo. No podía retirarlo. Estaba atrapado. Alex me miró con pura admiración. Se puso de pie, sirvió 2 copas de vino y me dio una. Felicidades. Un knockout perfecto. No solo salvaste el dinero, sino que le cortaste la vía de escape. Agité la copa, el líquido rojo brillando como la sangre de un enemigo. Aún no ha terminado. Cuando un animal está acorralado, se volverá contra su propia especie. Elena acaba de perder 30 millones de euros. La primera persona a la que culpará es a Carlos. Sentémonos y veamos el siguiente acto. Tal como predije, el fracaso en el banco envió a Elena a una espiral de furia. No podía creer que su perfecto plan de escape hubiera sido frustrado en el último segundo por un problema técnico. Mientras salía furiosa del banco, recibió una llamada de Carlos. Mi exesposo estaba en un estado más desesperado que nunca. Después de cederme sus activos, estaba siendo acosado por los prestamistas usureros a los que les había pedido dinero para financiar sus apuestas. Habían rodeado la casa de sus padres en Andalucía, y él se escondía en un motel barato, llamando a Elena como su última tabla de salvación. Elena, tienes que ayudarme, la voz de Carlos era frenética. Están amenazando con matar a toda mi familia si no les pago 500.000 euros antes de esta noche. Por favor, préstame algo. Seré tu esclavo de por vida. Te lo devolveré. Elena. Ya furiosa por sus 30 millones de euros congelados, explotó. Cállate, inútil idiota, gritó por teléfono, sin rastro de su sofisticada fachada. Yo misma estoy en serios problemas. Tu patética exesposa logró congelar mis cuentas. Eres un parásito inútil. Si no hubieras sido tan estúpido como para divorciarte tan rápido, ella no habría tenido la influencia para hacer esto. ¿De qué estás hablando? Carlos estaba atónito. ¿Qué tiene que ver Eva con esto? Pregúntale tú mismo. Ella es quien bloqueó mi transferencia de dinero. Tú y ella sois tal para cual. No me vuelvas a llamar nunca más. Elena colgó y bloqueó su número. Se subió a su coche y ordenó al chofer que la llevara a su mansión privada donde guardaba sus objetos de valor restantes, joyas, diamantes. Tenía que encontrar otra salida, quizás por tierra a través de la frontera portuguesa. Al otro lado de la línea, Carlos dejó caer el teléfono. Su última esperanza se había ido. Se desplomó en el suelo de la mugrienta habitación del motel, rodeado de vasos de fideos instantáneos vacíos. Lo había perdido todo, su esposa, su casa, su carrera y ahora su amante. La mujer que pensó que lo haría rey. Desde el pasillo, escuchó pasos pesados y gritos de enojo. Carlos, ¿dónde estás? Sal. No puedes esconderte de nosotros para siempre. Aterrado, Carlos miró por la ventana, el tercer piso. No lo suficientemente alto como para matarlo, pero sí para romperse las piernas. No había escape. En su desesperación, una idea familiar y cobarde se apoderó de él, fingir una lesión para evadir responsabilidades. Cogió un pequeño cuchillo de fruta de la mesa y se hizo un corte superficial en la muñeca, lo suficiente para sacar sangre, pero no mortal. Luego se tumbó en el suelo y fingió tener una convulsión. Sabía que si lo llevaban a urgencias, los prestamistas no se atreverían a montar una escena en un hospital, y la policía tendría que intervenir. Cuando los matones derribaron la puerta, lo encontraron tendido en un charco de sangre, en su mayoría ketchup, de un paquete de fideos que se había untado para darle efecto. Entró en pánico al pensar en un cargo de asesinato y huyó. El dueño del motel entró corriendo, vio la escena e inmediatamente llamó al 112. Carlos fue llevado al hospital más cercano. Yacía en la camilla, con los ojos cerrados, pero sus oídos estaban abiertos, escuchando. Estoy a salvo, pensó. Al menos por esta noche. Pero no sabía que la noticia de su intento de suicidio me había sido transmitida por la gente de Alex casi al instante. Está montando un espectáculo, dije, mirando las imágenes de seguridad del motel en mi tableta. La forma en que se untaba ketchup en el brazo era verdaderamente patética. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Alex, ajustándose la corbata. Hacer una visita a un viejo amigo. Tenemos que hacerlo. Después de todo, estuvimos casados durante 10 años. Además, necesito entregarle una última prescripción para curarle sus delirios. La sala de emergencias olía fuertemente a antiséptico. Carlos yacía en una cama,
con la muñeca vendada y una mascarilla de oxígeno sobre el rostro. Fingía un coma profundo, pero noté que el monitor cardíaco pitaba constantemente, incluso un poco rápido por la ansiedad. Alex y yo entramos. Yo iba vestida de negro, llevando un ramo de crisantemos blancos, flores para un funeral. Alex estaba a mi lado, sosteniendo un maletín de cuero negro. Una enfermera intentó detenernos, pero Alex mostró una tarjeta de benefactor del hospital. Sterling Logística era un importante donante. La enfermera inclinó la cabeza y se fue en silencio, cerrando la puerta tras ella. Caminé hacia la cama y coloqué las flores blancas en la mesita de noche. El clic de mis tacones en el suelo de linóleo era el único sonido. Deja de fingir, Carlos. Tu actuación es terrible, dije con calma. Él permaneció inmóvil, pero sus párpados temblaron. Estaba tratando de resistirme. Bien, si no te despiertas, hablaré con el cadáver, dije, acercando una silla. El médico dijo que el corte en tu muñeca era superficial. 3 puntos. Pero la enfermedad de la cobardía que padeces, no tiene cura. Sabiendo que la farsa había terminado, Carlos abrió lentamente los ojos y se quitó la mascarilla de oxígeno. Nos miró a Alex y a mí con una mezcla de odio y miedo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Vinieron a ver si ya estaba muerto? Tu muerte sería demasiado fácil para ti, dijo Alex desde los pies de la cama. Vinimos a traerte buenas noticias. Los prestamistas que te perseguían, la policía desmanteló toda su operación anoche. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿En serio? Entonces, estoy a salvo. ¿A salvo de ellos? Sonreí, una sonrisa que Carlos una vez llamó angelical, ahora tan afilada como el bisturí de un cirujano. Pero no de la ley. Asentí a Alex. Abrió su maletín y sacó un documento con el sello oficial de la agencia tributaria. Esta es una notificación formal de investigación criminal a Construcciones KB por evasión fiscal. El importe total, incluyendo las sanciones por facturación fraudulenta, asciende a casi 5 millones de euros. Los investigadores ya tienen pruebas suficientes de que estabas comprando facturas falsas a una red de empresas fantasma gestionadas por la familia de Elena. Carlos se incorporó de golpe, olvidando el dolor de su muñeca. No, no fui solo yo. Fue Elena. Ella me dijo que lo hiciera, yo solo firmé los papeles. Tú firmaste, lo que significa que eres legalmente responsable, respondí con frialdad. Elena es inteligente. Su nombre no aparece en ningún documento relacionado con tu empresa. Cada firma, cada sello pertenece al director, Carlos Molina. ¿Quién crees que creerá un jurado? ¿Un hombre desesperado y endeudado como tú, o la evidencia en blanco y negro? Carlos temblaba, el sudor le corría por la cara. Estaba mirando las puertas de una prisión federal. Un caso de evasión fiscal de esta magnitud podría significar de 10 a 20 años. Eva, ayúdame. Carlos volvió a sus viejos trucos, saltando de la cama y arrodillándose ante mí. Eres una directora financiera. Conoces la ley. Por favor, ayúdame. No quiero ir a prisión. Todavía tengo a mis padres. Lo miré sin un atisbo de emoción. Te di una oportunidad cuando tomé tus bienes para saldar la deuda bancaria. ¿Eso podría haber sido el? Preguntó Alex de repente, interpretando el papel del policía bueno. Si cooperas con la investigación, haces una confesión completa y proporcionas pruebas contra la verdadera mente maestra, podrías recibir un acuerdo de culpabilidad, una sentencia más leve. Carlos se aferró a esta tabla de salvación. Se volvió hacia Alex, asintiendo frenéticamente. Hablaré. Les diré todo. Guardé un libro de contabilidad privado, un cuaderno que detallaba cada reparto de efectivo con Elena. Ella me hizo escribirlo para sus registros. Lo escondí en la caja fuerte de la casa de mis padres. Alex y yo intercambiamos una mirada. Esto era el arma humeante. Ese libro de contabilidad sería el último clavo en el ataúd de Elena. Muy bien, dije, poniéndome de pie. Tú descansa aquí. Un investigador vendrá en breve para tomar tu declaración. Recuerda ser honesto. Es tu única salida. Salimos de la habitación del hospital. Carlos estaba sentado en el suelo aturdido. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado, pero al menos tenía la oportunidad de arrastrar a Elena con él. En el pasillo, Alex me tomó la mano y me dio un suave apretón. Fuiste brillante. Un movimiento, 2 capturas. Te encargaste de Carlos y obtuviste la evidencia para encarcelar a Elena para siempre. Fue un trabajo en equipo, dije, retirando mi mano para arreglarme el cabello. Ahora, vamos a buscar ese libro de contabilidad antes de que Elena se entere de esto.
La lluvia había cesado. Un tenue arcoíris era visible en el horizonte. Respiré hondo el aire limpio después de la tormenta. La guerra estaba casi terminada. Alex y yo salimos del hospital esa noche. Se ofreció a que su chofer nos llevara, pero insistí en conducir yo misma. La sensación de controlar el coche mientras se abría paso en la oscuridad me ayudó a centrarme. El Maybach aceleró por la carretera, dirigiéndose hacia el oeste, hacia la parte tranquila y rural de Andalucía, donde vivía la familia de Carlos. El pueblo natal de Carlos era una pequeña comunidad agrícola rodeada de interminables campos de olivos y girasoles. Habían pasado 3 años desde la última vez que estuve allí, para el funeral de su abuelo. En aquel entonces, yo seguía siendo la hermosa nuera, atareada en la cocina, cocinando para toda la familia. ¿En qué piensas?, preguntó Alex, rompiendo el silencio. Pienso en los padres de Carlos, admití. Son agricultores sencillos y trabajadores. Me querían. No puedo imaginar cómo reaccionarán cuando descubran en qué se ha convertido su hijo, y que la nuera a la que tanto apreciaban es quien lo envía a prisión. Alex suspiró, mirando el oscuro paisaje. Esa es la tragedia de la codicia. Carlos eligió este camino. Tiene que afrontar las consecuencias. Y tú, Eva, estás haciendo lo correcto. Si los dejas continuar, ¿cuántas otras familias serían arruinadas por su dinero sucio? Asentí, pero mi corazón seguía apesadumbrado. La justicia a veces se sentía cruel. A las 3:00 de la madrugada nuestro coche se detuvo frente a una familiar casa de campo de 3 dormitorios con una puerta principal roja. La valla blanca estaba un poco desgastada, pero la bugambilla del porche estaba en plena floración bajo el suave resplandor amarillo de la farola. Salí del coche, el aire fresco de la noche calándome la piel. Un perro comenzó a ladrar en el patio trasero. Un momento después, una luz se encendió dentro y la puerta principal se abrió. El padre de Carlos, Walter, salió, vestido con una vieja camisa de franela sobre su pijama, una linterna en la mano. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Papá, soy yo. Eva, dije. Walter entrecerró los ojos, luego su rostro se iluminó. Eva, hija. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Dónde está Carlos? Se apresuró a abrir la verja. Carmen, la madre de Carlos, salió corriendo detrás de él, agarrándome las manos. Viniste hasta aquí y ni siquiera llamaste. Oh, estás helada. Entra. Entra. Su genuina calidez me oprimió el corazón. No sabían nada del divorcio, nada de la pesadilla que se desarrollaba a cientos de kilómetros. Carlos les había ocultado todo. Solo estábamos de paso por un asunto urgente, dije, presentando brevemente a Alex. Nos recibieron con hospitalidad casera, ofreciéndonos té y galletas. La casa era exactamente como la recordaba, sencilla, acogedora. La foto de la boda de Carlos y yo todavía colgaba en la pared del salón. Nuestras sonrisas radiantes de aquel día ahora parecían una broma amarga. Mamá, papá, comencé, dejando mi taza de té y respirando hondo para armarme de valor. Lo siento. No estoy aquí de visita social. Estoy aquí para recuperar algo que Carlos escondió en su caja fuerte. Walter pareció sorprendido. ¿Algo que escondió? Él solo dijo que esa caja fuerte era para las escrituras de la propiedad. Estaba ocultando pruebas de un crimen, papá, dije, decidiendo que la franqueza era la única forma. Carlos ha estado involucrado en negocios ilegales, evasión fiscal y lavado de dinero. Las autoridades están investigando. Si no puedo entregarles estas pruebas y suplicar clemencia, podría ir a prisión por mucho tiempo. Carmen dejó caer su taza de té y se rompió en el suelo. Se agarró al borde de la mesa, temblando. ¿Qué dices, Carlos? Es un buen chico. Ha cambiado, mamá. Se metió con la gente equivocada. Se volvió codicioso. Por favor, créeme. Soy la única que puede ayudarlo ahora mismo. Walter me miró fijamente, sus viejos y amables ojos llenos de un dolor insoportable. Me conocía. Sabía que no mentiría. Se levantó en silencio y fue al dormitorio. Un momento después, regresó y colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. La envió la semana pasada. Dijo que era un amuleto de buena suerte para su negocio. Nos dijo que nunca la abriéramos. ¿Es esto? Abrí la caja. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero negro y una unidad flash USB. Hojeé algunas páginas. Era la letra de Carlos, registrando meticulosamente fechas, cantidades recibidas de Elena, a dónde iba el dinero y quién recibía qué porcentaje. Esto era el libro de contabilidad de sus crímenes.
Cerré el cuaderno y tomé la mano arrugada de Carmen. Gracias. Prometo que haré todo lo posible para que su sentencia se reduzca. Pero hay algo más que tengo que decirte. ¿Qué más podría haber? Susurró Carmen entre lágrimas. Carlos y yo estamos divorciados. El aire de la habitación se congeló. Solo el tic-tac del reloj de pie en la esquina marcaba el paso del tiempo. Carmen se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Walter se desplomó en su silla, su rostro anciano parecía desmoronarse. No pude quedarme más tiempo. Temía que yo también me derrumbara. Dejé un sobre con dinero en la mesa, mi primer sueldo de Sterling. Por favor, tomen esto para sus gastos. Tengo que irme ahora para llegar a tiempo. Alex y yo caminamos rápidamente hacia el coche. Los sollozos desconsolados de Carmen resonaban en la noche tranquila. Una vez dentro, enterré mi rostro en el volante y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Déjalo salir, dijo Alex, colocando una mano suave en mi hombro. Has hecho todo lo que pudiste. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas por el final de un matrimonio de 10 años, por 2 ancianos inocentes y por mi propia ingenuidad perdida. Cuando apareció la primera luz del amanecer en el horizonte, me sequé los ojos y puse en marcha el coche. Vamos a casa, Alex. Tenemos una cita con la policía. Elena no se va a escapar. A las 8:00 a.m. de lunes, la sede de Sterling Logística estaba rodeada de coches de policía y furgonetas de noticias. La historia del escándalo de lavado de dinero de miles de millones de euros se había filtrado, en parte, por supuesto, debido a una pista bien colocada del equipo de relaciones públicas de Alex. Alex y yo observamos desde su oficina, monitoreando la escena en las cámaras de seguridad. ¿Se han entregado las pruebas a las autoridades?, preguntó Alex a su abogado principal por teléfono. Entregadas a las 6:00 a.m. de esta mañana, señor. El jefe de la División de Delitos Económicos lo revisó personalmente y firmó una orden de arresto de emergencia para la señorita Elena Sáez. Bien. ¿Y Carlos Molina? Está siendo trasladado del hospital a un centro de detención. Mientras hablamos, miré por la ventana las nubes de tormenta que se acumulaban sobre la ciudad. La tormenta legal finalmente había tocado tierra. Mientras tanto, en la mansión de Elena en una comunidad privada, reinaba el caos. Después de una noche sin dormir, Elena metía frenéticamente joyas, relojes y dinero en efectivo en una gran maleta. Podía sentir cómo se cerraba la red. Incapaz de mover su dinero a través del banco, estaba recurriendo a su plan de respaldo. Escapar por tierra a Portugal, luego volar a Europa. Ya había pagado a un coyote 50.000 euros para que lo organizara. Date prisa, le espetó a su criada. Olvídate de los bolsos Hermes, solo coge los diamantes. El timbre sonó, fuerte e insistente. Elena saltó, dejando caer un anillo de diamantes. Miró el monitor de seguridad. Policía. Decenas de agentes fuertemente armados estaban en su puerta. Un oficial al mando con un megáfono le ordenaba que abriera la puerta y cooperara. Elena Sáez, tenemos una orden de arresto. El rostro de Elena se puso blanco. Corrió hacia la puerta trasera, que conducía a un muelle privado en el río donde esperaba una lancha rápida, pero había calculado mal. Alex y yo lo habíamos anticipado. Cuando Elena abrió de golpe la puerta trasera, se congeló. Allí, bloqueando su camino, no estaban sus lancheros contratados, sino 2 agentes federales con rostro sombrío. ¿Va a alguna parte, señorita Sáez?, preguntó uno de ellos con sequedad. Elena retrocedió, dejando caer la maleta. Dinero en efectivo y joyas se derramaron por el patio. Se dio la vuelta para volver a entrar, pero el equipo táctico ya había irrumpido por la puerta principal y estaba invadiendo la casa. Atrapada, gritó Elena desesperadamente. Soy inocente. No pueden hacer esto. Esto es una trampa. Quiero a mi abogado. Un oficial le leyó fríamente sus derechos y le puso las esposas. La otrora poderosa reina de la logística, ahora despeinada y derrotada, fue llevada. Su imagen, capturada por decenas de teleobjetivos, fue transmitida por todo el mundo en menos de una hora. Los precios de las acciones de cualquier empresa asociada con su familia se desplomaron. Apagué la televisión. Se acabó. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, pero supe que era Brenda. Gracias, señora Sterling. Vi las noticias. Como prometí, desapareceré de esta ciudad. Borré el mensaje. Brenda era solo otra víctima de la codicia y la debilidad. No tenía ningún deseo de más retribución. Alex sirvió 2 copas de vino y me dio una.
Por la justicia. Brindé mi copa con la suya, pero no sentí la euforia que esperaba. Esta victoria sabía a las lágrimas de Carmen y a la amargura de la traición. Miré a Alex, el hombre que me había apoyado durante toda esta guerra. Él me devolvía la mirada. Su mirada ya no fría y calculadora, sino llena de una profunda comprensión. Estoy cansada, dije suavemente. Descansa. Deja que los abogados se encarguen del resto. Te has ganado un día libre. Sonreí, y por primera vez, se sintió ligero y genuino. Un mes después, en el centro de detención, se me permitió una visita con Carlos para ultimar algunos trámites legales relacionados con los bienes. Estaba muy delgado, con la cabeza rapada, nadando en un mono de prisión demasiado grande. No me miraba a los ojos. ¿Cómo estás? Le hice la pregunta una formalidad y una ironía. Apenas vivo, murmuró. Solo aquí entiendo el precio de lo que hice. Sueño con mis padres, contigo todas las noches. Tus padres están bien. Les he estado enviando dinero cada mes. Creen que estás en un largo viaje de negocios al extranjero. No pude obligarme a decirles la verdad. La cabeza de Carlos se levantó de golpe, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sigues cuidándolos después de todo lo que te hice? Lo hago por mi propia conciencia, no por ti, dije fríamente. Son buenas personas. No se merecen esto. Empujé un documento por la ranura de la partición de cristal. Este es un acuerdo civil. Fírmalo. Usaré los activos que me transferiste para pagar tus obligaciones fiscales y multas. Se considerará un factor atenuante. Tu sentencia podría reducirse de 15 años a quizás 7 u 8. Carlos cogió el bolígrafo, sus manos temblaban. Me miró fijamente. ¿Por qué? Porque me ayudas. Deberías odiarme. Te odio, dije, mirándolo directamente a los ojos con cada fibra de mi ser. Pero no quiero conservar ese dinero sucio. Quiero borrar todo rastro de ti de mi vida para poder empezar de nuevo con una hoja limpia. Considera esto el último vestigio de decencia que puedo ofrecer al hombre que una vez llamé mi esposo. Carlos enterró la cabeza entre los brazos y sollozó como un niño, firmó el papel, su firma borrosa por las lágrimas. Al salir de la sala de visitas, me encontré con el abogado de Elena. Negó con la cabeza cansado al verme. ¿Cómo está ella? Pregunté. Un desastre. Sigue negándose a confesar. Solo grita sobre demandarlos a usted y al señor Sterling. Pero las pruebas del libro de contabilidad y el testimonio de Carlos son irrefutables. Se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional por orquestar todo el plan. Todos sus bienes están congelados. Nadie puede salvarla ahora. Asentí y me alejé. Elena y Carlos, los dos que habían conspirado para destruirme, ahora se estaban destrozando mutuamente en prisión. Su alianza impía se había desmoronado. Al salir del centro de detención, me recibió un sol brillante. Alex estaba apoyado en su coche, esperándome. En su mano había un té de burbujas. Mi placer culpable favorito. Algo que había mencionado de pasada una vez. ¿Todo listo? Preguntó, tendiéndome la bebida. Todo listo. Se me ha quitado un peso de encima. Entonces vamos a casa. Hay una reunión importante de accionistas esta tarde. El director financiero no puede faltar. Di un largo sorbo al té frío y dulce. El sabor borró la amargura del pasado. Sí, vamos a casa, cariño. Era la primera vez que lo llamaba así sin que se sintiera como parte de una actuación. Quizás después de la tormenta, el cielo realmente se despeja. Y después de que todo se rompe, aprendes a valorar lo que tienes. El juicio concluyó 6 meses después. Fue un circo mediático. Me senté en la galería junto a Alex. En el banquillo de los acusados, Elena y Carlos se mantenían alejados, negándose a mirarse. Elena parecía demacrada y vieja, su cabello salpicado de canas. Negó todo, culpando a todos menos a ella misma. Carlos, en contraste, confesó todo, se disculpó y aceptó su destino. Se dictó el veredicto. Elena. Cadena perpetua por malversación y lavado de dinero con la confiscación de todos sus bienes. Carlos, 8 años por evasión fiscal y conspiración, su sentencia reducida debido a su cooperación y restitución. Cuando el juez leyó la sentencia, Elena se derrumbó, gimiendo. Carlos simplemente inclinó la cabeza. Me miró por última vez, sus ojos llenos de arrepentimiento y una extraña gratitud. Le di un ligero asentimiento. Una despedida final a nuestro pasado. Mientras salíamos del juzgado, rodeados de cámaras que disparaban, Alex me tomó de la mano. Realmente se acabó, dijo. Sí. Lo que se siembra se recoge,
respondí. Salimos a la cegadora luz del sol. La misión estaba cumplida. Los traidores habían sido castigados. Pero en lugar de euforia, sentí un vasto y hueco vacío. Miré a Alex. Él había sido mi montaña durante todo esto. Pero ahora que nuestro enemigo común se había ido, ¿qué razón teníamos para seguir juntos? Quiero ir a casa y descansar, dije en voz baja. Claro, te llevo. El viaje en coche fue silencioso. Mi mente ya estaba acelerada. Era hora de ejecutar la cláusula final de nuestro contrato. Una semana después del juicio, pasé la mañana en la oficina dando los últimos retoques a mis documentos de traspaso. Todo estaba en perfecto orden. Al mediodía, abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre blanco. Dentro estaba la petición de divorcio no disputado ya firmada por mí. Respiré hondo. Este era nuestro acuerdo. Este matrimonio era un arreglo de negocios. Ahora que el negocio había concluido, no tenía ninguna razón para seguir atando a Alex. Él merecía una esposa que lo buscara por amor, no por venganza. Caminé hacia su oficina. Estaba en una videollamada con socios internacionales. Me hizo un gesto para que esperara. Me senté en el familiar sofá, observándolo. La concentración, la decisión, la aguda inteligencia. Todo se había vuelto tan querido para mí. Me di cuenta de cuánto lo extrañaría. Cuando la llamada terminó, se acercó sonriendo. ¿Qué pasa? ¿Mi directora financiera encontró otro malversador? No le devolví la sonrisa. Coloqué el sobre blanco sobre la mesa de café. No, estoy aquí para rescindir nuestro contrato. La sonrisa desapareció de su rostro. Miró el sobre, luego a mí, sus ojos se oscurecieron. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio, dije, mi voz firme. Teníamos un acuerdo. Cuando el trabajo terminara, te daría tu libertad. Elena está en prisión. La empresa es estable. Mi misión está completa. Alex tomó el sobre, pero no lo abrió. Simplemente lo giró una y otra vez en sus manos. ¿De verdad quieres irte? Sí, he tomado suficiente de ti. Ahora tengo suficiente para vivir cómodamente. Quiero volver a encontrarme a mí misma. ¿Encontrarte a ti misma? Alex se burló ligeramente. ¿O huir? No estoy huyendo. Estoy cumpliendo nuestro acuerdo. Eres un hombre de negocios, Alex. Tú. De todas las personas entiendes la importancia de un contrato. Me levanté, incapaz de mantener su mirada por más tiempo. Ya he empacado mis cosas en el ático. Gracias por todo. Adiós. Me di la vuelta y me alejé. Cada paso sentía como si estuviera cargado de plomo. Esperé a que dijera algo, a que me pidiera que me quedara, pero todo lo que escuché fue un silencio ensordecedor. Cerré la puerta detrás de mí, y las lágrimas comenzaron a caer. Me mudé de nuevo a un pequeño apartamento que había comprado con mi propio dinero. Durante 3 días, intenté retomar una vida normal, yoga, compras, ver amigos, pero mi mente era un desastre. No dejaba de revisar mi teléfono. Nada. Alex nunca llamó. Al 4.º día, sonó mi timbre. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco. Era Alex. Abrí la puerta. Parecía cansado, pero tan impecable como siempre con su traje. Entró directamente al apartamento, pasando junto a mí. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando sonar fuerte. ¿Firmaste los papeles? No respondió. Sacó la petición de divorcio del bolsillo de su chaqueta. Delante de mí. La rasgó por la mitad, luego en cuartos, y luego arrugó los trozos en su puño. ¿Qué estás haciendo? Jadeé. Cancelando la terminación, dijo rotundamente. Como presidente, no apruebo esta renuncia. Esto es ridículo. Este es nuestro matrimonio, no la empresa. Se acercó, acorralándome contra la pared, tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba de él. Para mí, son uno y lo mismo. Escúchame, Eva. Mis bienes valen cientos de millones. Mis libros son una pesadilla. Tengo miles de empleados. No puedo manejarlos solo. Eres la única persona que conoce cada rincón de esta empresa. La única persona en la que confío implícitamente. ¿Realmente vas a abandonar el barco ahora y dejarme para que maneje este desastre? Puedes contratar a otro director financiero, susurré. Puedo contratar a un director financiero. No puedo contratar a una esposa, dijo, sus ojos clavados en los míos. No necesito un trofeo para exhibir en mi casa. Necesito una compañera. Alguien lo suficientemente fuerte como para estar a mi lado, lo suficientemente inteligente como para desafiarme y lo suficientemente despiadada como para proteger a esta familia conmigo,
Esa persona eres tú. Pero empezamos con un contrato. Los contratos más exitosos, me interrumpió, son aquellos que ambas partes quieren renovar de por vida. Quiero renovar este contrato matrimonial contigo, Eva. Plazo indefinido, reparto de beneficios 50/50. Asumiré todo el riesgo. ¿Firmarás? Fue la propuesta más brutalmente pragmática, depredadora y absolutamente romántica que jamás había escuchado. No fue florida, pero me conmovió más que cualquier dulce palabra. No estaba diciendo que me amaba. Estaba diciendo que yo era irreemplazable. Miré el papel triturado en el suelo, luego lo miré a él. Eres un hombre inteligente, consiguiendo una directora financiera y una esposa sin gastos de contratación, sonrió, una sonrisa rara y brillante. Soy un inversor. Nunca dejo escapar el mejor negocio de mi vida. Se inclinó y me besó la frente. Vuelve a casa, Eva. El ático está frío sin ti. No puedo dormir. Volví al ático junto al río. Esta vez, no era una invitada ni una actriz. Era su ama, y era la pareja de Alex. Nuestra vida no era una película romántica. Éramos dos adictos al trabajo, nuestras cenas a menudo llenas de acalorados debates sobre estrategia empresarial. Pero debajo del pragmatismo había un vínculo inquebrantable. Una noche estábamos sentados en el balcón con vistas al río. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo una profunda paz. ¿Sabes?, dije suavemente, solía pensar que la felicidad significaba sacrificarlo todo por un marido. Ahora sé que la verdadera felicidad es ser una misma, ser respetada y conquistar nuevas alturas con la persona que amas. Alex me apretó el hombro. Me enseñaste que una mujer puede ser la guerrera más brillante. Gracias por entrar en esa cafetería. Gracias por aceptar mi loco contrato. Y gracias, me reí, por no firmar mis papeles de divorcio. Nunca, dijo, besando mi cabello. Soy un tiburón. Una vez que muerdo, nunca suelto. Su teléfono vibró. Lo miró y sonrió. Ya está el informe trimestral. Los beneficios han subido un 30%. Todo gracias a mi esposa. ¿Y cuál es mi bono?, pregunté juguetonamente. Me tienes para el resto de mi vida. ¿Es suficiente? Me reí, con el corazón lleno. El doloroso pasado era un recuerdo lejano. Carlos y Elena estaban pagando sus deudas con la sociedad, y yo estaba aferrada a mi propia felicidad, una felicidad real y tangible construida no sobre el sacrificio, sino sobre la inteligencia, la fuerza y un amor maduro y formidable. El contrato matrimonial, nacido de la venganza, se había convertido en un compromiso de por vida.